Ahora sí está grabando. Perfecto. Bueno, vamos a ir directamente al grano de la cosa. Eh, Hoy nos atiende o nos compete o estamos en función de ver. Voy a sacar la parte de la parte de video mío para dar más. Voy a tener video, así tengo mejor aplicación lo otro. Y vamos a poner unidad temática 8. Esto habla de mecanismos transmisores de rotación por contacto directo y mediante elementos flexibles. Bien, esto vamos a plantear desde acá que una transmisión de movimiento rotatorio, voy a tener una transmisión directa, es decir, mediante ruedas de fricción, ruedas dentadas, y de la manera que voy a transmitir también indirectamente empieza sin contacto directo, es decir, a través de polea, de ruedas dentadas a cadenas, es decir, estoy indirectamente sin tener en contacto directo, como lo son las ruedas de fricción, las ruedas dentadas, pero indirectamente puedo hacer la transmisión en esto que hablamos, sin contacto directo, las poleas y las ruedas a cadena o por vínculos flexibles como son las correas, los cables de acero, las cadenas, así de esta manera. Vamos entonces a lo que es la cinemática de la transmisión directa. Decimos la cinemática, esto que sin tener en cuenta las causas que lo producen. Entonces voy a lo que es en ruedas circulares. Yo voy a tener ahí, en este caso, este tipo de ruedas circulares, donde voy a ver que hay un valor de velocidad. Esta vez es común a ambas ruedas, la velocidad tangencial, esta que sale acá. ¿Y por qué hago hincapié? Porque esto que vemos acá tiene mucho que ver después posteriormente para lo que vamos a ver en la parte de cuando veamos la parte de ruedas dentadas, ¿sí? Entonces, definitivamente esta velocidad es igual. Las velocidades omega 1 y omega 2 son distintas, ¿eh? Hago la diferenciación. A lo que hablo es velocidades tangenciales, son valores comunes a ambas ruedas. Entonces la velocidad tangencial es omega 1 por R1, que es igual a omega 2 por R2. Puedo poner que la velocidad, entonces yo lo puedo poner como una relación omega 1 sobre omega 2, y este R1 lo paso abajo, R2 sobre R1. También sé yo que la velocidad angular es pi por n sobre 30. Entonces, fíjense que esto es una constante, el pi, este es 30, es constante también, es decir, que yo puedo poner también que en función, si reemplazo en la ecuación esta omega y hago la relación esta, me van a quedar que n1 sobre n2 es igual a d2 sobre d1. Entonces, lo que también puedo expresar que n1 por d1 es igual a n2 por d2. Entonces, si vamos a plantearnos para ruedas de fricción la relación de transmisión, voy a decir que omega 1 es omega 2, como n1 es a n2, como d2 es a d1. Entonces, la distancia entre ejes L, es decir, desde acá hasta acá, entre ambos ejes, voy a tener que es R1 más R2, la suma de los radios, está clarito, ¿sí? Fíjense una cosa que hace hincapié, que este ángulo descripto, el alfa 2, el arco en sí que va a ser concerniente, en este caso, este arco es igual al arco que tenemos en el alfa 1. Los arcos son iguales, pero no así los ángulos, ¿no? Porque definitivamente en la rueda este tiene un diámetro mayor y este un diámetro menor. Bien, vayamos entonces, que eso era caso de ruedas circulares. En ruedas no circulares
las ruedas pueden tener una forma periférica cualquiera con la condición que en contacto la suma de los radios instantáneos de curvatura son igual a la distancia entre centros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Radios instantáneos, porque va cambiando el radio, fíjense, de este y también de la otra rueda. Esto es una vía labiada y esto es una tría labiada, y que puede ser donde yo tengo velocidades que van variando constantemente y tiene que ver con esto de los radios instantáneos que habíamos visto ya en la unidad 2. Acontece semejante con lo que es ruedas elípticas. Tengo rueda motora, la A, rueda conducida, la B. Entonces, la velocidad es la misma y se cumple que la velocidad es igual a omega 1 por R1 y es igual a omega 2 por R2. La velocidad tangencial siempre es la misma. Y que omega 1 es omega 2 como R2 es R1. Arcos descritos M1 y M2, este arco descrito M1 y M2 son iguales, no así los ángulos alfa 1 es distinto a alfa 2, como ya habíamos visto en el caso anterior que les citaba. Vamos a lo que es la dinámica ahora de la transmisión directa. En los mecanismos existe un trabajo motor y un trabajo resistente. ¿Qué digo? El motor es el trabajo que nosotros ejecutamos desde nuestra unidad motora, y el trabajo resistente es lo que nosotros queremos transmitirle a este mecanismo. Entonces, y ellos, estos trabajo motor y trabajo resistente son distintas en su magnitud. Entonces, el trabajo motor es mayor, debe ser mayor que el trabajo resistente. La diferencia es lo que se conoce como resistencias pasivas. Estas se oponen al movimiento, la resistencia, y algunas son reacción del material a las cargas normales, resistencia por rozamiento, resistencia a la rotación de un cuerpo sobre otro, el choque, vibraciones, la rigidez del material. ¿Alguien que quiere consultar algo? Escucho por ahí un ruido, tal vez alguien que se ha soltado el mute sin querer, o si es queriendo puede hablar y consultar lo que desee. Bueno, yo sigo con la clase y cualquier cosa me dicen, ¿sí? Hago entonces todo este estudio dinámico, planteemos de que la dinámica ahora tiene que ver con lo que quienes producen el tema. Entonces, todo estudio dinámico está basado en el teorema de las fuerzas vivas. También lo vimos en la unidad 2. En todo sistema material de movimiento, la suma de los trabajos del sistema es igual a la semivariación de las fuerzas vivas. La suma de los trabajos del sistema es igual a ¿quién? A la semivariación de las fuerzas vivas, ¿sí? Entonces, esto del movimiento de rotación, siendo omega 0 y omega 1 velocidad angular inicial y final, el J es el momento de inercia, y tenemos esta ecuación que lo vincula. Vamos a lo que es la resistencia pasiva. Y fíjense en este diagrama, en este dibujo. Acá yo que tengo el peso N, el peso que puede ser planteado desde lo que es una y otra rueda. Aparte del peso N, tengo lo que es la fuerza, llámese la fuerza tangencial, que da el origen al movimiento en sí. Entonces, en estos dos cuerpos A y B, en reposo, ejercen uno y otro una fuerza N y menos N, digamos, de reacción. Si aplico en A una fuerza tangencial P, esta P, ¿sí? Podría dar movimiento de rotación. Vemos que si sumo el N más el P, me da esta R, que hay una menos R que da las reacciones propias. Entonces, del triángulo S de fuerzas, yo voy a tener que el P, mi fuerza esta, va a ser N por la tangente de phi. Fíjense, este phi, la tangente de phi, es igual a N por mu,
que es igual a menos n por mu, y que si yo saco que mu va a ser igual a menos p sobre n, que es igual a la tangente de phi, que es el coeficiente de rozamiento que conocemos siempre, y la resistencia de rozamiento es n por mu, esto aplicada para ruedas de fricción y para cilindros primitivos de ruedas dentadas exteriores, vamos a tener este tipo de resistencia de rozamiento. Vamos a lo que es otras de la resistencia pasiva, son las que producen los muñones, porque fíjense, volvemos a la anterior y digo, en esta teníamos la resistencia pasiva propia de lo que hablábamos recién. Esta es una de las resistencias pasivas que genera a la resistencia al movimiento, y la otra resistencia pasiva puede ser lo que hay entre el muñón y cojinete. Entonces, ya esto no es como en el caso de un rodillo de que teníamos en los rodamientos cilíndricos, sino que esto no es una línea, sino dos superficies cilíndricas, una interna del cojinete y la externa del muñón. El resultado es semejante, entonces yo tengo este muñón M que apoya acá en el punto de contacto ideal C. Ese SM que apoya en C, que apoya en N, perdón, puede ser, ¿qué cosa? El peso propio del eje, de la rueda de fricción, perdón, y el peso y lo que hace las cargas que dan los resortes. Entonces, en reposo, esta N pasa por el punto de contacto ideal, que es este punto. Entonces, para que haya rotación debe haber un par con P, que es la fuerza que hace el par. Entonces, yo tiro en la misma recta de acción la N acá y la P que voy a tener dada. Entonces, voy a tener que me genera esta R, que es la resistencia en sí. Entonces, traslado P y N, la componemos, saco R y me da el contacto real M. El punto de contacto real va a ser este, el punto en sí donde va a estar, porque normalmente va a ser el punto, fíjense que sale de lo que es el punto de contacto ideal. Entonces, voy de ahí, saco la fuerza de rozamiento, que es N', que es esta N' que tengo acá, por la tangente de phi, ¿sí? Que voy a tener el ángulo de rozamiento, N' por mu, que es el coeficiente de rozamiento, como phi es pequeño, se toma aproximadamente N', que es aproximadamente N, entonces, ¿qué hacemos? Centro en O, si yo hago centro en O y trazo así una circunferencia que sea tangente a la resultante, tenemos el círculo de rozamiento que tengo acá. Si la fuerza externa, esta fuerza externa P, que está acá, compuesta con N, me da una resultante que corta el círculo si lo corta, ¿qué significa con que lo corta? Fíjense, si yo estoy componiendo P con N, si voy a componer P más N y me da esta R, ¿sí? Lo que pasa es que si yo tengo una P menor, más chica, definitivamente esta R me va a estar cortándome el círculo de rozamiento, ¿sí? Y si esta quiere decir que le estoy dando poca fuerza tangencial y no me va a llegar a dar la cantidad de fuerza necesaria para que gire. Y acontece lo mismo que si yo a esta N es muy grande, es decir, la fuerza que le estoy aplicando yo acá por el peso propio de la rueda de fricción es muy grande, acontece lo mismo que me cortaría esta R en el círculo de rozamiento y no me daría. Entonces, como dice acá, la resultante no debe cortar este círculo porque si no, no produciríamos el momento de rotación. El rendimiento eta
es igual al trabajo útil sobre el trabajo motor. ¿Sí? Que esto normalmente, y no es la excepción los rendimientos son menores a 1 y este también. La cinemática de la transmisión ahora indirecta, si yo veo que tengo una polea, esta polea nuestra, que le colocamos una cuerda cargada con 2 pesos, ¿sí? Q1 es menor que Q2, dando un giro en el sentido de la carga de mayor valor, es decir, se va a mover hacia este lado. Q2 menos Q1 es igual a P, es la fuerza que produce el momento con respecto al centro. Si Q1 y Q2 son iguales, no hay movimiento, eso está claro. Y para ese caso se produce una adherencia de la correa, ¿sí? Y fíjense, estas flechitas es la fuerza que soporta desde la correa dada por las cargas Q1 y Q2. Es decir, para igualdad de cargas vamos a tener que se produce una adherencia de la correa. Una presión en sentido radial que para una polea de ancho 1 es D en centímetros por P de la presión es igual a Q1 más Q2. Entonces, generalizando, la correa abraza las poleas A y B, y si hay una tensión inicial y no hay movimiento, esto es que las tensiones en ambas ramas son equivalentes. Esta tensión T0, que es para evitar el resbalamiento, toda correa que pongamos siempre va a tener una fuerza que ejecuta sobre los cojinetes. En definitiva, son quienes tienen que soportar ese esfuerzo de la correa que es necesario, ¿sí? Para que no haya resbalamiento en exceso. Esta tensión T0 es para evitar el resbalamiento y se logra forzando la colocación con la elasticidad de la correa o alejando los ejes entre sí. Tenemos el movimiento cuando una de las poleas es motora y la otra conducida. La motora tiene una tensión T, fijémonos si va hacia este sentido, tiene este sentido de giro, ¿sí? Al aplicarle con mi motora una fuerza voy a tener una tensión de una rama tendida, T0 más P sobre 2, ¿sí? Que es la polea motora, que va a ser T menos T es igual a P, y entonces T es igual a T0 más un medio de P, y la rama floja, va a ser T0 menos P sobre 2. Se cumple, y esto como dice ahí, relativamente se cumple, que el I, que es de transmisión, la relación de transmisión no me salía, omega 1 sobre omega 2 es igual a N1 sobre N2, que es igual a D2 sobre D1, que es igual a R2 sobre R1. Como decíamos, esto es para cuando hay resbalamiento, es relativo y se cumple hasta cierto punto esta relación de transmisión. Porque al haber resbalamiento no llega a ser así. Entonces, existe un trabajo motor latente en la polea motora. Esta es seguimos con la dinámica. Entonces, existe un motor latente, un trabajo motor latente, que en la polea motor tiene que ver con P de sobre 2, que es P por radio, mientras que el trabajo resistente, que se opone a la motora, es Q por R y debe ser equivalente a este, ¿sí? Entonces, el rendimiento tiene que ver con el gasto energético que hay por resistencia pasiva, por fuerza de rozamiento en los cojinetes, por todo este tipo de cosas que hemos visto. Y entonces nuestro rendimiento es P por R 2 sobre P1 por R1. Como decíamos siempre, es un rendimiento y es menor que 1. Vamos a lo que dice la rueda de fricción. Volvemos con rueda de fricción.
órganos de máquina que transmiten el movimiento por el contacto directo de sus superficies periféricas. Se trata de generar un rozamiento importante mediante la presión Q que se ejercen entre las ruedas. Tengan en cuenta ustedes que son dos ruedas que están tratando de transmitir este movimiento mediante la fricción. Esta fricción ejecuta la traslación del otro eje. Entonces, debemos darle una presión Q, que ya vamos a ver el valor, que es bastante importante. Se interpone entre las ruedas materiales elásticos de cierto espesor y se genera presión por distancias cortantes o por medio de resortes. El aprovechamiento depende de los materiales en contacto y la fuerza de cierre Q, y estos se clasifican en ejes que la cilíndrica, de ejes que se cruzan, eje paralelo y ejes que se cruzan. Vamos a ver esta, por ejemplo, es de ejes paralelos, ¿sí? Vemos uno y otro eje. En el caso B son ejes que se cruzan, este con este se cruza, ¿sí? Entonces voy a tener que acá es una rueda que va a friccionar con esta otra rueda que está su eje en el sentido acá de la Z, por decirlo, y de esa manera hace la rotación. Acá se puede ver mejor puesto. Acá yo tengo una fuerza Q que hace la fuerza de empuje que genera esta fricción. Después tengo el caso de cónica de ejes cruzados en ángulo, puede ser estas. ¿Sí? Acá tengo las Q directamente que se evalúan. Las cuneiformes, que son como cunas que amplían el valor. Fíjense acá cuál es el formato en sí de las cuneiformes. Y superficie de contacto con sección de doble cono. Este es el caso de las de doble cono. Ejemplo de rueda de fricción pueden ser, para el caso de máquinas de balancina tornillo, para estampado en caliente. Pueden tomarse las ruedas de los vehículos con el piso, siendo el piso un radio infinito. Entonces yo puedo decir que estoy hablando de rueda de fricción. El caso del riel y el vagón. En el caso de un riel y un vagón, el riel vamos a decir que es de radio infinito, y por ese caso sería también ruedas de fricción. Rueda de fricción de ejes paralelos, fíjense a lo que le decía yo, que se recubre a una con un material que tenga un material que sea un poco más elástico y que de esa manera proporciona como la capacidad de adherencia y hacer que rote. Puede ser goma, por ejemplo, ¿sí? Para que amplíe su capacidad de el MU. Para ejes paralelos de distancia invariable, ¿sí? Debo poner una fuerza que es dentro de la reacción elástica del material que reviste a la rueda. De eso estábamos hablando, de que hablamos dentro de lo que es el material, la reacción elástica, ¿no es cierto?, de ese material. Si hablamos de una rueda que tiene goma, vamos a definir que hablamos de esa reacción para poder establecerlo. Vamos. Si D1 y D2 son los diámetros de cada rueda, el espesor de ¿cuál? Del revestimiento, que para que transmita la fuerza ponderable P, la distancia entre ejes resulta, esta es nuestra fuerza ponderable. Entonces, esta L es mayor que D1 sobre 2, el radio 1, el radio 2, más el espesor. Es decir, nuestra distancia L debe ser menor que la suma de estos radios más este espesor, ¿sí?
esa distancia de eje paralelo fuese variable, la fuerza de cierre la podría dar por un par de resortes paralelos. Es decir, yo puedo tomar desde acá un resorte que tome uniendo los ejes estos y dándole una fuerza de manera tal de que se genere la fricción permanente. Volvemos con la cinemática de la transmisión. Sabemos que la relación de las velocidades angulares son inversamente proporcionales a los radios, ¿sí? O lo mismo que las velocidades de rotación con los diámetros. Entonces, N1 N2 como D2 va al D1. Entonces, ¿qué sucede acá? Si yo digo, si omega 1 es omega 2, es constante, porque decíamos que esta relación era invariable y era la velocidad que sacamos, ¿sí? Entonces, si yo defino la distancia axial, porque puedo decir que conozco la distancia entre ejes que tengo, habíamos planteado recién que L debe ser menor a esta suma, entonces digo, conozco o defino a L, el R2 va a ser igual a L menos R1. Entonces, en la constante esa, yo voy a decir que puedo poner que la constante es R2 sobre R1. C R2 sobre R1. ¿Cuánto vale R2? L menos R1. Paso este L menos R1 sobre R1 lo que tenía. Entonces, de esa forma, planteo que mi constante la puedo poner en función de L. Y también puedo decir que si yo despejo de ahí, del 1, que L es C por R1 más R1, ¿sí? Porque estoy diciendo que pongo esto acá y voy a decir que L menos R1 es igual a C por R1, ¿sí? A este que estamos dividiendo paso multiplicando. Quedó esto. Y este que estaba restando acá lo pasé sumando. Entonces me va a quedar que puedo sacar factor común R1 y me va a quedar que L es igual a R1 por 1 más C, donde yo puedo despejar R1 que me queda igual a L1 más C. Si yo lo mismo hago con R2, que hice lo mismo que hice acá, digamos R2, C por R1, saco C, que es L1 más C, aplico todo, me va a quedar R2, L, C1 más C. Fíjense que entonces, ¿qué conclusión llego? Los valores de R1 y R2 se logran sabiendo la distancia entre ejes y la constante que es la relación de transmisión que yo quiero. ¿Por qué quiero expresar esto? Porque voy a tener logrado cuál es la distancia entre ejes posibles que yo tenga. Voy a saber cuánto es la velocidad angular de entrada, porque mi motor me dice cuánto es la velocidad angular. Puedo sacarlo en función de la polea que le ponga yo, cuál es la velocidad angular que voy a tener. Sabiendo esa velocidad angular, yo hago la relación de la velocidad angular que yo quiero salida de la omega 2, ¿sí? De esta forma sé cuánto vale C, y si conozco C y conozco L, puedo sacar cuánto vale R2 y R1. ¿Y para qué me sirven esto? Y para saber de qué tamaño voy a ejecutar o hacer las ruedas de fricción mío para que tenga yo de esta manera lógica en el sentido de conociendo, insisto, las velocidades angulares y la distancia entre ejes, poder conocer los radios que van a tener cada una de las ruedas que voy a poner para lograr esas velocidades angulares. Vamos entonces ahora a un método. Lo anterior me lleva a este método gráfico, que conocido los valores de L, yo conozco, sigo insistiendo, conozco L, la relación de velocidades, llevado todo a escala, donde A y B son la distancia axial L, A y B, todo en escala, insisto,
y se pondrán los valores de velocidad de rotación acá, N2 y N1, ¿sí? Entonces, también a escala. Y uniendo los extremos de los puntos F y D, obtengo el punto C. Este punto C es el punto de unión de las dos ruedas, donde me define el radio 1 y el radio 2 qué valor tiene. Es decir, este método gráfico logro conseguir el valor de los radios. En caso de, esto es para ruedas que son externas, ruedas de fricción externa. Y ruedas de fricción internas, como podría ser esta, yo para este caso tengo lo mismo. Esta es mi distancia axial L, ¿sí? En esta recta. Y voy a decir que en el caso este que conozco, trazamos la distancia L, dada por AB, este es mi AB, en cada extremo, y también en la escala trazamos la perpendicular, N2 y N1, ¿sí? Ahora, en este caso, las dos en el mismo sentido. Antes acordémonos que era en sentido opuesto, acá en el mismo sentido, ¿sí? Se unen los extremos F y D, y cuando corta, se da lugar el punto C. Entonces, los radios R1 va a ser este que está entre C y A, y el R2 va a ser el valor que está dado acá, en el gráfico, ¿sí? Entonces, la distancia entre centros vale R2 menos R1, como hemos visto. Vamos ahora a la relación entre las fuerzas periféricas y de cierre en ruedas cilíndricas. Y esto es bastante interesante. Fíjense que mis fuerzas periféricas, el P es menor o igual que mu por Q. ¿Quién era Q? La presión o fuerza de cierre, la fuerza necesaria para que puedas darse al lugar el esfuerzo periférico. Tiene que haber esta presión para que ambas ruedas transmitan lo que necesitamos que se transmita. Entonces, definitivamente, en el caso tengo por valores de tabla, fijémonos en la tabla, habla, denme un segundo que contento estoy de vuelta. Entonces, esta tabla nos otorga el coeficiente mu, que va a valer, fíjense, 0,1 a 0,5, que es lo que dice acá, 0,1 a 0,5, según sean el material, ¿sí? De la corona, es decir, la corona le llamamos a esto que está sobre la rueda, y entonces, según los valores de tabla, P serán entre estos valores, por lo que la fuerza de cierre, Q, fíjense, si yo despejo de acá Q, va a ser muy grande, de 2 a 10 veces P. Eso es importante tenerlo presente porque es fuerza que se ejecutan en los cojinetes, que son quienes soportan, y les cuento acá en esta forma, que el porqué o la salida que se dio en función de decir, bueno, si lo que queremos transmitir importantemente es de uno a otro, desde mi polea motora a mi polea conducida, una transmisión, digamos, de movimiento, tenemos que ejecutar una presión muy grande. Esto recaía en los cojinetes, como decía recién, y al dar en este tema en los cojinetes, posibilitaba que se ejecutaran problemas en ellos. Entonces, dado a ese tema, ¿qué hacíamos? Directamente nos pasamos a generar dientes en esas ruedas de fricción, y se dieron al lugar estas cuestiones de lo que conocemos como ruedas dentadas, que va a ser cosa que vamos a estar viendo en breve. Un segundo, por favor. Pudiendo amalgamar las cosas un poco. Les pido las disculpas del caso. Bien,
Sigo con el valor de la fuerza tangencial P. Conocemos que la fuerza, esta fuerza tangencial P, hago la relación por 2 segundos y digo, esta P está siendo la que va a dar lugar a que nuestro movimiento sea posible, es decir, es la fuerza tangencial que ejecutamos, ¿sí? Entonces, conocemos que esta P es P por R 71,620 N sobre N. ¿Se acuerdan ustedes? Pues son muy memoriosos, siempre lo vi, que estos, como memoriosos que son, se van a acordar que lo vimos en ejes, y este venía desde conocíamos que la potencia tenía que ver con P por B sobre 75 y todo eso, y llegamos a estos valores, ¿sí? Entonces, esta P, vamos a sacar esta R que divida, y me va a quedar que la fuerza P es 71,620 N sobre N, R, ¿sí? Potencia en caballo, N el número de revoluciones por minuto, y el R, el radio de la polea motora en centímetros. Vamos al cálculo de la llanta. La llanta es el tema que también tenemos que tener presente, porque si yo tengo un diámetro, un D1 y un D, los diámetros exteriores de la rueda, P el ancho de la llanta, P es esta presión específica admisible que está dada en la tabla 1, que es la tabla 1, no sé si la puse acá o estaba en la anterior. En la anterior me parece que ahí la teníamos nuestra tabla 1. Entonces tenemos que la presión específica por B por D, ¿sí? Veíamos que el diámetro de la rueda, el ancho y el diámetro, en esto, por la presión me va a dar la Q, que va a tener esta Q, va a ser la equivalente en función de que nosotros sabemos, fíjense que habla del diámetro, el radio de curvatura, el DR, ¿sí? Ese DR salía de la expresión 1 sobre DR es igual a 1 sobre D1 más, es igual a 1 sobre D2. Y que es como ρ, que es el estudio de P con dos superficies, de la presión específica con dos superficies que son comprimidas unas con otras. Ese DR habla de el 1 sobre DR, es el radio de curvatura, pero que tiene que ver con ese estudio de una presión específica, porque estamos hablando de la llanta en sí, ¿no es cierto? Vayamos al eje de la cosa. Entonces, Hertz dice que este ρ es una deformación rectangular. ¿Por qué rectangular? Y piensen un segundo y definan que esas dos circunferencias que se están ejecutando una presión entre ambas para poder hacer el contacto, y le ponemos esa carga que le exige en este valor de Q, ¿sí? En esa presión que le estamos dando, se va a generar una deformación rectangular, que depende, obviamente, de Q, porque es quien está haciendo la presión, del ancho B, y de un coeficiente de extensión alfa, que es 1 sobre E, que depende del material empleado. Si A es el ancho de la deformación y sigma la tensión superficial de contacto, llegamos a estos valores que definimos de esta manera para poder calcular en máxima tensión que va a generarse en esto, para la llanta. Bien, potencia transmisible por centímetro de llanta. Esto es más de lo mismo, la potencia transmitible menor o igual a mu P V por DR, ¿sí? Si lo relacionamos con la fuerza, con el ancho, en sí, el ancho ¿de quién? De la llanta, voy a tener que esta potencia transmisible sobre el ancho es menor o igual que mu por la presión específica, por el DR que habíamos visto recién, y conocemos que esta era la potencia, es P por B sobre 75, llegamos que la potencia en función del ancho queda en esta relación P por B sobre B por 75 como valor a tener presente. Vamos al otro para... Permítanme que
Pero en definitiva, seguimos adelante. Rueda cilíndrica con llantas cuneiformes. Esta es nuestra llanta cuneiformes, ¿sí? Hablamos de esta cuna, la llanta en sí, acá seguimos con ruedas de fricción, ¿sí? Una y otra rueda, las cuneiformes, se genera esto para ampliar la superficie de contacto de una con otra. Esto es el caso de lo bueno. Ahora, lo que sí, tenemos que tener en cuenta que el valor de la velocidad angular acá no es lo mismo que el valor de velocidad acá. Entonces, es un tema también esto que se generan ciertos rozamientos y de pronto da lugar a que se producen desgastes. Puede ser de este tipo, como puede ser así de varios dientes, ¿sí? Para potencia baja vamos para el caso 1 y para el potencia un poco mayores tenemos el caso 2, ¿sí? Este ángulo anda en 15 grados y particularmente la presión normal en las caras de contacto va a ser el N, esta Q va a ser la suma de las dos N, ¿verdad? Y entonces tengo un coeficiente de fricción mu, la fuerza tangencial a transmitir P, y Q es la fuerza de cierre de una polea con la otra. Esta Q es igual a 2 veces N, como decía, por el seno del ángulo. Tienen que ver el ángulo este que le estamos dando, más 2 veces U mu por N por el coseno del ángulo. Y voy a ver que puedo sacar factor común 2N y lo establezco así, de esa manera, el valor de Q. Si yo despejo el valor de N desde acá, voy a tener este valor. Y si yo reemplazo en lo que hablaba al principio, que la fuerza P es igual a 2 mu por N, entonces voy a poder sacar este valor de P que sea menor o igual a mu Q seno de alfa más mu coseno de alfa. ¿Sí? Si yo reemplazo en eso. A esto, yo lo puedo llamar a esto que hemos puesto acá de esta manera en violeta, o en lila, perdón, le llamamos mu prima. Y entonces si tengo que usualmente para fundición, el 2 alfa sea 30 grados y que el mu sea 0,1, va a quedar entonces de esta manera planteado con los valores conocidos en 15 grados, todo esto es numérico, me da que este mu prima, es lo que establecimos acá, va a quedar 0,28, por lo que puedo poner que el P es menor o igual a Q, a mu prima por Q, que el P es menor que 0,28 de Q, o que Q es mayor o igual, el valor de la fuerza, hablamos en las cuneiformes, es 3 veces y media, un poco más de 3 veces y media, del valor de la fuerza P. Entonces, ¿qué quiero expresar con esto? Recuerdan que teníamos anteriormente en las ruedas cilíndricas que andaba entre 2 a 10 veces la P, la fuerza de cierre entre uno y otro. Esta fuerza de cierre ahora más o menos la tenemos valuada o valorada en 3 veces y media, como le decía, las veces de P, porque ampliamos la superficie de contacto también. Entonces, el problema de este tipo de superficie, el contacto se realiza en distintos radios, es lo que les comentaba recién, y esto genera que se dan desgaste excesivo por rebalamiento en ambas ruedas. Se puede remediar haciendo acanaladura de profundidad lo más pequeña posible, entre 1 a 2 a 1,2 centímetros, y la mayor cantidad de manera a tener mayor puntos de contacto. O sea, no hacemos de esa forma que no varíe tanto el radio, no hay tanto rozamiento o resbalamiento y no hay tanto desgaste como acontece si fuese distinto. Si digo que caso A el coeficiente de trabajo por adherencia por centímetro de ancho de llanta y Z el número de ranuras, entonces puede quedar expresado de esta forma con que Q es Q es Z por 2 por A por K sub A. Sabemos que la carga P es menor o igual a mu prima por Q, por lo tanto reemplazo SQ y queda de esta forma. Si yo pongo el valor de Q, esto que tengo expresado acá, me va a quedar mu prima Z2A
K. Esto para un caso particular, si son ruedas de fundición, tengo un caso A de esta forma, el 2 alfa va a ser 30 grados, el mu 0,1, el espesor es 1 centímetro, el E 1 centímetro, entonces para el tamaño de A es E por la tangente de alfa, voy a sacar valores y en esto voy a tener que una pre va a ser menor o igual a 20,5 por Z, ¿sí? Donde es el número de canaladura. El rendimiento vale, en este caso, para esto, anda entre el 88 al 90%. Ruedas de fricciones cónicas. Estos tipos de fricción, de ruedas de fricción, se utilizan cuando trata de ejes que se cortan. Es decir, en este caso tengo este es mi eje y este es mi eje. Tengo una y otra de los ejes que se cortan. Entonces, el más usual es perpendiculares, la que presenta en una de las figuras, la inversión de marcha, estando el eje desplazable. Es decir, si yo a este eje lo desplazo hacia la derecha, es decir, fíjense que tiene un pequeño desplazamiento, acá ya no está en contacto y acá está en contacto. Entonces, cuando transmite esta C, esto va a girar en este sentido. Ahora, cuando yo cambio y llevo mi eje hacia la izquierda, a este eje, esta rueda C va a dejar de estar en contacto y toma contacto la rueda D. Entonces, toma contacto D y el sentido va a ser el otro sentido. Este tipo de inversiones de marcha que se hace estando el eje desplazable A, ¿sí? Voy hacia uno o hacia otro costado, suele verse en los balancines de matricería, en balancines de forja, donde desciende una matriz macho sobre una matriz hembra y genera el embutido o lo que se quiere realizar. Y se hace el descenso, se genera el embutido y luego se hace el ascenso haciendo el desplazamiento hacia otro lado. Permítanme un segundo. Volvemos acá. Menos mal, Gastón, que te acordaste del tema de la asistencia, así lo ponemos ahí. Entonces, el valor de la fuerza tangencial transmitida viene dado por este valor, que lo habíamos visto en mu por q, que va a ser este P es menor o igual a este valor. Esta forma relaciona las fuerzas transmitibles con la fuerza de cierre Q. Entonces, alfa es el ángulo de la sección cónica. Puede obtenerse la tangente de alfa es R sobre R, que es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Por lo tanto, el seno de alfa, de ahí de espejo, esto va para arriba, va a ser R sobre R por el coseno de alfa. Y de esa forma, acá vemos cuál es el valor del alfa en sí. Si yo reemplazo esto acá como habíamos planteado, el seno de alfa ahí, voy a poder expresarlo que P es menor o igual que mu por Q, R sobre R por el coseno de alfa. Ahora vamos a poner coseno de alfa, factor de R sobre R más mu. Para un mu de seno 1 se tiene distintos valores de transmisión, son los distintos Q, donde acá voy a tener, si es 1 a 1 la relación, voy a tener un Q de 6,5 de P, para un cuarto 3,3 de P, y para un sexto es 2,8 P. Presiones o empujes sobre los árboles, esto tiene más de lo mismo, la relación transmisión, ¿sí? Y lo paso rápido porque, a ver, permítame un segundo, quiero no ver si no
¿Cuánto estamos de lejos? Bien. Voy a ir rápido en esto porque lo que me interesa sobremanera es poder ver ruedas dentadas. Entonces, decimos la presión o empuje sobre los árboles, estamos hablando de estas cónicas, ¿sí? Los árboles, este árbol va a tener, como gira en este sentido, tiene un empuje en esta componente, ¿sí? Que voy a poder disgregarlo de esta manera. Lo mismo, este empuje también tiene componentes axiales y transversales. Definitiva, la relación de transmisión tengo en función del número de revoluciones, la R chica, R grande, que es mi radio chico, mi radio grande, OC seno de alfa, el OC tiene que ver con el OC seno de alfa, ¿sí? Acá tengo alfa y este es beta, ¿sí? En función de cada una de las ruedas, y lo que me va a quedar seno de alfa son el seno de beta. La presión normal N que se ejerce en la generatriz de contacto se relaciona con P de la manera que este empuje, ¿sí? Que se genera se relaciona con P. ¿Quién es P? Es la fuerza que yo necesito para poder transmitir. Necesito transmitir esa fuerza para que se ejecute esa P por el radio, es el momento de transmisión. Entonces, esta P es igual a N por mu, por lo tanto esta N va a ser P sobre mu, que es la presión normal. En la figura tengo el Q1, ¿sí? Es N por el seno de alfa, y el Q2, que es N por el seno de beta. El Q2, ¿sí? Que tengo, que está puesta acá, que es N por el seno de beta. El rendimiento varía y va entre 0,85 a 0,90 en este caso. Vamos a poner rueda de fricción con órganos intermedios. Fíjense que esto es como una polea, ¿sí? Que yo lo utilizo. Observen que va hacia uno o hacia otro lado. Estos en tambores cónicos. ¿Qué hago? Si esta es mi motora, yo lo que al variar el elemento de contacto entre ellas, porque hace contacto por medio de este elemento tipo como si fuese una correa, que es variable, yo puedo movilizarlo hacia uno o hacia otro lado. ¿Qué me va a hacer? Que mi radio va a ir variando. Y al tener variaciones de radio, yo voy a tener que se contacta y voy a tener la posibilidad de variar las velocidades. Entonces, en la 17 tengo rueda de fricción, un par de rodillos C entre A y B. Entre A y B pongo un par de rodillos C, de manera de producir el paso desde una conductora B a una conducida A, mediante la presión de los rodillos C simultáneamente. En el caso de la 18, tenemos la variable, la posición de la correa que está en los rodillos, cambian los radios y por ello la relación de transmisión. Cono de fricción de ruedas cilíndricas. Si yo ejecuto lo mismo, esta rueda que está la A tiene posibilidad de variar en lo que es este eje hacia derecha o hacia izquierda, va a variar el radio del cono y por lo tanto va a variar el radio, el valor de la velocidad de transmisión. ¿Sí? Esto habla de eso. Vamos a ir más rápido. La distancia del vértice del cono del punto de contacto, por lo que R1 es X por el seno de beta. De aquí que N sobre N1 es X por el seno de beta, que es R1. R1 es X por el seno de beta. Y porque es el radio que va a ir teniendo en función, entonces, sobre R, y si tengo los valores de N, R y es el seno de beta constante, obtenemos el valor la velocidad de N1 para cada posición. Determino X de la rueda, o sea, determina a cada una de las determinaciones del X de la rueda. Esto, algo parecido, era
semejante a esto, pero bueno, se suele dar para variar la velocidad de las bandejas giradisco de los DJ. O sea, variando en la bandeja en sí no tiene un cono, pero sí, en este caso, al variar la rueda que tenga distintos radios, voy a tener mayores velocidades o menores velocidades en función de eso. Bien, rueda y disco de fricción, a este me venía, acá es donde ponen el disco, ¿sí? Por decirlo así, y llámese que a este elemento en la rueda en sí lo pusiese abajo, ejecuto la presión y desde variando el valor de X, yo tengo distintos radios y varío la cantidad. No sé cómo pedir disculpas ya en esto, pero les pido la disculpa del caso de que se están dando las cosas así. Sigamos en esto. Sobre un disco apoyo una rueda que va variando su distancia, lo que les había anticipado yo, desde el centro a la periferia, así la velocidad de rotación va de un 0 a un máximo. Tenemos un n sobre n1, r1 sobre x, y de esta forma establecen lo mismo que había hablado anteriormente respecto a lo que era el cambio de marcha, ¿sí? Y si yo tengo que esta va mi eje con todo, ¿no? Hacia allá, voy a hacer girar hacia un lado, y si no, cuando haga A con C presión, va a tener el movimiento hacia un lado, y si hace B presión con C, lo va a hacer para el otro, en ascenso y descenso. De esta forma posibilita el stand. Entramos en rueda dentada. Vamos a donde yo quería llegar. Generalidades. Una rueda dentada es generalmente cilíndrica o cónica, posee salientes llamados dientes, y el espacio entre dientes es el vano. Entonces, normalmente es solidaria al árbol por chavetas o clavijas. Si no es solidaria, se denomina loca. ¿Recuerdan ustedes cuando fuimos al laboratorio de mecánica? Vimos nuestra caja de transmisión de la caja que teníamos en el vehículo. Esa caja tenía una que era una rueda dentada loca, que era la rueda dentada del engranaje de marcha atrás, que suele ponerse para dar un sentido al revés de la transmisión. Bueno, normalmente solidaria de árbol por chaveta o clavija. Si no es solidaria, se denomina loja. Posee tres partes, lo que es la corona o llanta donde están los dientes, el cubo mediante el cual se une al árbol, y los brazos que unen o partes, o a ambas partes. Para pequeño número de dientes se une todo por un disco o bien en una pieza. Este sería el caso de pequeño número de dientes. Y si no, tenemos rayos que hacen que unen la parte de la corona o llanta con el cubo. Se llama al grupo de dos o más ruedas dentadas engranaje, es decir, que decimos engranaje cuando hay dos o más ruedas dentadas. Si no son ruedas dentadas, estamos que están solidarios cada uno a un eje, de manera que obliga a la otra a girar con su correspondiente eje por acción que le genera los dientes entre sí. Un engranaje simple se compone de dos ruedas, motora y conducida. Para formas cilíndricas o cónicas, tendrá movimiento uniforme ambas, no así para ruedas de formas elípticas u otras donde dan un movimiento variado intermitente. La forma de la superficie de los dientes que se engranan deben cumplir con la ley general sin interferencia y con la relación de transmisión constante. En los engranajes, al encajar los dientes en las cavidades, se da un movimiento mixto de deslizamiento y rodadura denominado engrane, que esto es el punto en sí, ¿sí? Entonces, la rodadura ideal
se da en una línea imaginaria. Esta línea imaginaria es circunferencia primitiva, recta primitiva o elipse primitiva, según sean ruedas cilíndricas, cremalleras, ahí tenemos una recta primitiva, cremalleras o ruedas elípticas que van a ser una elipse primitiva. ¿Estamos? Entonces, vamos a la clasificación de las ruedas. Entonces, según la situación relativa de los ejes de rotación y disposición de los dientes, vamos a decir, tengo así las clase A, ruedas con ejes paralelos, cilíndricas, ¿sí? En este caso, ruedas con ejes paralelos. De estas ruedas cilíndricas con engranaje exterior y engranaje interior, y puedo tener de dientes rectos, de dientes helicoidales, o dientes bihelicoidales o plurihelicoidales. Es decir, son hélices, ¿sí? Que generan formatos que vienen. Después tengo en la clase B ruedas con ejes convergentes, cónicas. Fíjense, convergen a un punto los ejes, ¿sí? Las cónicas. Observen los distintos tipos, el B1, el B2, el B3, las maneras en que tenemos que son los ejes convergentes. Ejes formando 90, cónicas iguales, desiguales, eje formando ángulo agudo, eje formando ángulo obtuso, el caso este, corona plana y piñón cónico, y después de disposición de dientes rectos o dientes curvos. ¿Sí? Que esto lo podemos ver en lo que es el caso de corona y piñón de un diferencial. Vamos al caso clase C, ruedas con ejes no coplanares, se cruzan en el espacio en cierto ángulo de estas ruedas. Puede tener dientes hiperbólicos y dientes helicoidales, rueda y cremallera. Esta es mi rueda y la cremallera en sí. Un caso particular de la clase A1 en que el radio de una de las ruedas es infinito. Vayamos a la 1. La 1 era rueda cilíndrica y que era helicoidal. Y en ese caso tenemos que las ruedas, uno va a ser de radio infinito y por lo tanto voy a tener ese caso el ángulo la rueda y cremallera, ¿sí? Este sería mi radio infinito. Vamos a las ruedas, rueda y sin fin. Este es tornillo sin fin. Los distintos tipos, ¿sí? L1, L2, L3, rueda cilíndrica sin fin cilíndrico, rueda de perfil loboide y sin fin. Fíjense que tiene como que lo abraza. Rueda y sin fin, ambos de perfil globoide. Tienen tipo globoide así de esta forma. Y son, como quien diría, uniformes de lo que veíamos, son parecidos a eso. Acá esto es interesante, las definiciones y símbolos, datos necesarios. ¿Yo qué voy a necesitar? Distancia entre ejes paralelos de las ruedas. La velocidad de una de las ruedas, motor o conducida, porque yo puedo tener la necesidad de que sé cuánto es lo que voy a necesitar, por eso veo una de la velocidad, la conducida, o la motora, porque sé cuál es el motor que tengo yo y cuál va a ser la velocidad de salida de ella. La relación de transmisión, si tengo una de ellas, y la relación de transmisión me va a permitir saber con qué salgo. La fuerza a transmitir, momento torsor o potencia, ¿sí? Y con esto podemos calcular los demás elementos. Definimos entonces, y les pido que tengan presente esto. Hay muchas definiciones en este tema. Definiciones, ¿por qué? Porque, valga el tema, anteriormente, cuando teníamos una rueda cilíndrica, en donde era una rueda que eran estas ruedas nuestras de fricción, estaba todo bien porque no había mucho que definir. Ahora, cuando empezamos a hacerle diente,
comienza a haber un montón de cosas que debemos darle nombres y especificar de qué se trata para poder hablar de mi rueda dentada. Entonces, en base de esto, puedo decir la circunferencia primitiva o a la circunferencia ideal de la rueda, que en el principio era una rueda de fricción y que tiene el diámetro primitivo y el radio primitivo como valores de la misma. Particularmente voy a agregar que en esta rueda, en esta circunferencia primitiva, en ella se genera el contacto del diente y el empuje del otro diente que hace el engrane de una y otra, ¿sí? Pero si hablamos ahora de ruedas dentadas, porque estamos hablando de una sola, hablamos de esta circunferencia primitiva y si se puede ver en el dibujo ahí que estamos hablando de esta. Bien, vamos a la circunferencia externa de cabeza. Esta es nuestra circunferencia externa de cabeza, que es concéntrica con la primitiva, que limita la altura de los dientes. La interna o de raíz es la circunferencia concéntrica con las anteriores, que limita con el fondo de los vanos, ¿sí? Y sirve de base a los dientes. Tenemos ahora cabeza de diente o adendum, hablamos de la cabeza del diente o el adendum, este valor de A, es la distancia desde la primitiva a la externa. Vamos a la raíz de diente o dedendum. Normalmente lo conocemos más que cabeza o raíz, le decimos adendum o dedendum. Es la parte del diente por debajo de la circunferencia primitiva hasta la de raíz. ¿Sí? Este es nuestro dedendum. Altura de diente. Diferencia entre el radio exterior y el radio de raíz. Largo del diente. Es la longitud del diente menor entre dos planos normales al eje de la rueda. Este es el eje de la rueda, está acá. ¿Sí? Hay dos planos que son normales, es decir, que están pasando paralelo a esta cara y a la otra. Estamos hablando de nuestro lado largo del diente B. Este va a ser nuestro largo del diente. ¿Sí? Vamos a lo que es el espesor del diente. Es la longitud del arco medida sobre la circunferencia primitiva entre flancos opuestos del diente. Fíjense que lo vuelvo para que lo veamos. Acá está el espesor del diente. Bien. Vano o hueco es el espacio entre dos dientes consecutivos. A este le llamamos vano, ¿sí? Del diente. El paso circunferencial es la longitud del arco. Esta es la cuerda. No, el paso circunferencial del arco medida sobre la primitiva entre dos dientes consecutivos, uno y otro punto tomado de manera homóloga, ¿sí? Iguales. Voy a definir que este y este es la longitud del paso circunferencial. La raíz del diente es la sección ideal que separa el pie del diente del cuerpo de la llanta. Esa es la raíz del diente. El flanco del diente es la superficie lateral del diente entre la primitiva y la de raíz, y la cara del diente, la superficie lateral del diente entre la circunferencia raíz y exterior. Voy a ir a ver a esto acá para ver que esta es mi cara del diente, ¿sí? Y acá está especificado el flanco. Entonces, la cara va desde la primitiva al exterior y desde la primitiva a la raíz le llamamos flanco. Acá observen que está puesto largo del diente, que es lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Hago acotación porque no lo había visto antes. Bien. Vamos a lo que es el adendum. Es el diámetro exterior en el diámetro primitivo sobre 2.
nuestro adendum es igual al radio exterior menos el radio primitivo, ¿sí? El dedendum va a ser el primitivo menos el diámetro de fondo sobre 2, radio primitivo menos el radio de fondo, ¿sí? Tenemos el adendum cordal, es este, espesor circular o cordal y cordal, el espesor en sí. Planteamos acá el juego de fondo X y de flanco lateral Y. Fijémonos que este valor de Y el X es el de fondo. Este espacio es importantísimo para que se encuentre ahí lubricante, es decir, que tengamos el espacio para la lubricación. Este juego de fondo es el dedendum menos el adendum. Entonces, me va a quedar de esa forma. Vayamos a lo que es el teorema general del engrane o ley fundamental del engrane. Ustedes observaron que antes, fíjense que quedaban puestas ahí. Yo cuando pongo ahora, y lo hago el profesor así, esto quiero anticipar es el flanco de un diente y este es el flanco del otro diente. El teorema general del engrane habla que en esta superficie de contacto de ambos flancos de los dientes, tengo una tangente común a ambos dientes y en el punto de contacto, y sobre ese punto de contacto perpendicular a esta tangente se encuentra nuestra normal en sí, ¿sí? Para plantearlo. Entonces, voy a decir que los dientes, dice, poseen una forma que da una superficie de contacto que queda sin choque, conservando la relación de transmisión. Los dientes deben tener la forma y dimensión tal que resistan los esfuerzos a transmitir. Y el enunciado del teorema dice, deben cumplir por razones cinemáticas la condición que la normal en el punto de tangencia, la normal en el punto de tangencia de los perfiles de los dientes que engranan deben pasar siempre por el punto de contacto de la circunferencia primitiva de las ruedas que respectivamente pertenecen. Estas son nuestras ruedas primitivas. Este es mi diámetro, en mi radio primitivo 1. Este es mi radio primitivo 2. ¿Sí? Ya vamos a ver. Si no acá el B es el punto de contacto entre los dos perfiles. M1 es el centro de la rueda motora. M2 es el centro de la rueda conducida. R1 es nuestro radio que pasa por B con el centro M1. R2 es el radio que pasa por B con el centro M2. Y entonces voy a tener que la velocidad 1 es 2pi por R1 por N1 sobre 60. Es la velocidad tangencial del punto 2 para la rueda motora, ¿sí? Y la velocidad 2pi por R2 por N2 sobre 60, la velocidad del punto B de la rueda conducida. Entonces, esto es la rueda conducida. Acá había puesto B y en realidad es el punto B, no es el punto 2. Punto B, el mismo punto. En este punto yo voy a tener una velocidad que va a ser, en este caso, para mi rueda conducida, es perpendicular a ella. ¿Sí? Obtengo esta. Y para la rueda R1 tengo esta B1 que está puesta acá. En este magenta o celeste si quieren. Y este lila. Debo tener cada una de las velocidades. Estas velocidades son perpendiculares a R1 y R2. Tienen componentes según NN, la normal y la tangencial. Fijémonos que a esta yo tengo
una componente así, y a esta B1 tengo una componente en la tangencial, y en la normal tengo la misma componente para ambos. Acá está C1 y C2, la componente en la normal. Entonces es importante ver que en estas ambas están con igual valor. Entonces vayamos a lo que sigue. Si yo trazo de los centros M1 y M2 perpendiculares a la dirección NN de M1 y M2, M1 y M2 perpendicular a la dirección N, trazo esta y trazo esta, voy a obtener ρ1 y ρ2, este ρ1 y ρ2, que por semejanza de triángulo son el M1 ρ1b y el M2 ρ2b, este triángulo y este son semejantes, por lo tanto puedo expresar que es semejante a B1C1 al BC1 B1C1, ¿sí? Así a este triángulo y al otro triángulo que tengo acá. Este semejante con este con este, ¿sí? Entonces, por semejanza de triángulo puedo poner esto. Entonces, sus lados son proporcionales, por lo que podemos poner que C1 es a B1, como ρ1 es a R1, y que C2 es a B2, como ρ2 es a R2. Si yo despejo de estas a C1 y a C2, que sé que son iguales, porque las habíamos visto C1 y C2 iguales, ¿se acuerdan? Entonces, estas componentes normales deben ser iguales, si no se penetrarían las ruedas o se alejarían. Entonces C1 y C2 son iguales, de donde puedo expresar yo que B1 sobre R1, yo sé que esto es igual a omega 1, y B2 sobre R2 es igual a omega 2, en donde puedo poner entonces que omega 1 es a omega 2, como ρ2 es a ρ1, y esto es constante, ¿sí? Y si considero los triángulos OMQ1 y OMQ2, ¿sí? Tendría ρ2, ρ1, desde acá desde el gráfico, R2, R1, donde me va a quedar que omega 1, omega 2 es igual a ρ2, ρ1, que es R2 sobre R1, que es constante, y la conclusión es que la proporción de ρ1 y ρ2, R1 y R2, exigen que O y B estén en línea recta con la normal NN, demostrando que dicha normal en el punto de tangencia de los dos perfiles deben pasar por el punto de contacto O de las primitivas. Este es un tema que sale, ténganlo presente, es importante por decirlo cuando hay 34 participantes para que el resto quede sin saberlo. Bueno, aunque si lo estamos grabando se lo vamos a contar. Bueno, para el que lo vea podrá saberlo, si no, este es un tema que sale en examen para que lo pongan como importante, con todo, por supuesto, no solo ley del engrane, sino con todos los valores particulares. Esta habla del método de reloj, que no lo he terminado esto, ya lo voy a dejar listo para cuando lo subamos en posteriores, pero le anticipo de qué se trata el método de reloj. Es en función de tener uno de los perfiles, ¿sí? Y tener que fabricar la otra rueda, teniendo la geometría de uno de los perfiles, puedo generar el perfil conjugado
en base a este método gráfico que se denomina método de reloj. Esto es muy importante para el práctico. La determinación de dimensiones de una rueda cilíndrica recta. Tengo el número de dientes, Z es igual al de vacíos. El paso circunferencial, P es igual a pi por el diámetro primitivo. Esto es igual a Z por pi, por el paso, perdón. ¿Sí? Y que puedo definir que el paso es pi por diámetro sobre Z, sobre el número de dientes. Pi por diámetro, ¿qué es lo que es? Es el perímetro, ¿sí? Es la circunferencia. Si yo lo divido por el número de dientes, me va a quedar el paso de que voy a tener entre uno y otro. Es lógica pura. Y digo que ese diámetro primitivo, yo puedo sacarlo como paso por Z sobre pi, y que el vacío entre dientes, tengo el espesor circular del diente, y si yo sumo, el paso va a ser el E más el S, esto sin juego, porque el E es igual al S y el paso sobre 2. En general, el S es mayor que el E, ¿sí? Entonces no se cumplirá lo que dijimos arriba, pero en líneas generales esto lo anterior, pero el S es mayor que el E, y en general es 1 sobre 20 a 1 sobre 40 del paso, la variación. ¿Para qué sirve esto? Porque mi vano o mi espacio entre dientes es mayor para permitir el espacio entre que permanezca lubricante ahí para que no se haga el contacto metal-metal. Acá definimos algo importantísimo que es el módulo, que el módulo es paso sobre pi, que es el diámetro primitivo sobre Z, diámetro primitivo sobre el número de dientes, y defino entonces que el paso voy a poder expresarlo como pi por el módulo, o que el diámetro primitivo es Z por el paso sobre pi, que es Z por el módulo. Insisto que son definiciones. Una pregunta, y agéndenlo, que suele hacerse en examen, es ¿qué deben tener dos ruedas para que puedan engranar? ¿Qué deben tener en común? ¿Cuál es el esquema que deben seguir para que dos ruedas sean conjugadas y puedan engranar? La respuesta es que sean ruedas modulares, de iguales módulos. Es decir, el módulo es este valor denominado así que establece la rueda dentada para que sea conjugada con la otra. Una rueda modular define como el módulo va a estar presente, ya van a ver, en los distintos elementos que generan a mi rueda dentada. Por lo tanto, cuando dos ruedas poseen el mismo módulo, esas ruedas son ruedas dentadas que pueden engranar entre sí y deben cumplir con la ley del engrane, obviamente, pero desde las dimensiones es importante que sean de igual modo. Valores normales, el adendum tiene un módulo, el dedendo 1.16 a 1.3 del módulo, el juego de fondo es 0.16 a 0.3 de quién? Del módulo. Todos mis valores están sentenciados por el módulo. Por esto es que aquellas ruedas que sean modulares van a tener lógicamente poder engranar entre sí. Diametral pitch. Esto es el diametral pitch definido así por los ingleses. Llaman diametral pitch ellos como norma para ello, que el diametral pitch es Z sobre el diámetro primitivo en pulgadas esto, y este diametral pitch, la relación entre el módulo y el diametral pitch es el diametral pitch es Z
sobre el diámetro primitivo en pulgadas. Si yo a esto divido miembro a miembro por 25,4, que sabemos que es lo que vale una pulgada, entonces voy a tener que el diámetro primitivo, que es lo que teníamos acá, sobre 25,4, es igual a Z 25,4 diámetro primitivo, ¿sí? En pulgada. Entonces, si yo multiplico este 25,4 por el diámetro primitivo en pulgada, me queda mi diámetro primitivo en milímetros. ¿Está claro? Entonces, yo podría decir entonces que el diámetro primitivo sobre 25,4 es igual a Z sobre el diámetro primitivo en milímetros, porque lo que tenía acá lo pasé ya como diámetro primitivo en milímetros. Es decir que yo sé, por lo que vi anteriormente, que observen acá, viniéndome acá, el diámetro primitivo sobre Z era mi módulo. Es decir, que si ahora tengo Z sobre el diámetro primitivo, estoy diciendo que es la inversa del módulo. Es decir, que el diametral pitch es 25,4 sobre el módulo. De esa manera puedo pasar del diámetro pitch, el diámetro de mi módulo al diametral pitch. No me sale. Bien. Los valores de diámetro exterior y de exterior y de fondo, en función del módulo, el diámetro exterior va a ser el primitivo más 2 veces el adendum. Entonces voy a tener que Z por el módulo, es diámetro primitivo, sabíamos que es Z por el módulo, más 2 veces, ¿cuánto valía el adendum? Un módulo, entonces 2 veces el módulo. De ahí saco factor común el módulo, Z más 2. Si voy al diámetro de fondo, va a ser el primitivo menos 2 veces el diámetro, el dedendum. Entonces me va a quedar Z por el módulo, que es el primitivo, menos 2 por 1,25 del módulo, por lo que lo voy a establecer que va a ser el módulo por Z menos 2,5. Segmento de engrane. Voy a denominar un segmento de engrane a la porción de la línea de engrane, porque vaya el tema y permítanme que vaya, ¿sí? Acá lo que es en esto, en la línea de engrane en sí. En la línea de engrane es la línea que tenemos que va a hacerse el engrane en sí de nuestros dientes. Voy ahora de vuelta. Es la porción de la línea del engrane entre las circunferencias exteriores. El arco de engrane es el descrito por un punto de la circunferencia primitiva durante el engrane. El grado de recubrimiento es relación entre el arco de engrane y el paso. El grado de recubrimiento, un mínimo de 1,2 tenemos que tener para que tenga un grado de recubrimiento bueno. Vamos a las relaciones fundamentales. Estas relaciones, la velocidad angular, son inversamente proporcionales al número de dientes y a los diámetros primitivos, y directamente proporcionales a las velocidades de rotación. Entonces, velocidad angular inversamente proporcional al número de dientes y a los diámetros primitivos y directamente proporcional a la velocidad de rotación. La segunda relación es la relación de transmisión y es inversamente proporcional al número de dientes Z. Es decir, la relación de transmisión que ejecuto en el número de revoluciones por minuto que tengo entre uno y otro son inversamente proporcionales al número de dientes. Tercera de las relaciones. Los diámetros primitivos de dos ruedas son directamente proporcionales al número de dientes. Entonces, estos diámetros primitivos son directamente proporcionales al número de dientes. Vamos a la cuarta.
la distancia axial L es igual a la suma de los radios o a la semisuma de los diámetros. También puede ser dada L en función de las revoluciones por minuto. Entonces digo, si yo sé que N2 sobre N1 es igual a D1 sobre D2, por lo tanto, este D2 que tengo acá, yo lo puedo definir como D1 por N1 sobre N2. Entonces, planteado acá lo que tengo, digo, va a ser D1 por N1 sobre N2, a esto lo conozco como D2, más D1 por 1/2 va a ser igual a L. Entonces, vayamos de nuevo. Esto yo digo, este es mi valor de D2 y este es D1. Lo que tenía acá, D2 y D1, el valor de D2 es mi valor de acá. Este D1, 1/2 es, entonces saco factor común ahora. 1/2 de D1, ¿sí? De esta, y me queda 1 más N1 sobre N2 es igual a D1 sobre D2 por N1, perdón, por N2 más N1 sobre N2, o dicho directamente puesto acá en limpio, que L es D1 sobre D2 por N2 más N1 sobre N2. Esta es importante, esta fórmula, porque la trabajamos también en el práctico. Ténganlo presente. Voy a lo que es el paso circunferencial. Es el segmento de arco de circunferencia primitiva entre dos dientes consecutivos. Este paso circunferencial, también importante esta fórmula para la parte práctica. Pi por diámetro sobre z. Pi por diámetro 1 de z1 es igual a pi por diámetro 2 sobre z2. Este es constante, obviamente, entre dos ruedas que engranen. Los pasos circunferenciales deben ser iguales para que engranen coherentemente. Tengo que mi módulo, el paso circunferencial sobre pi, entonces D1 sobre Z1 es D2 sobre Z2, que es igual a constante. La velocidad tangencial tiene igual valor para ambas circunferencias primitivas en el punto de contacto. Entonces tengo la velocidad es pi por diámetro 1 por N1 sobre 60 es igual a pi por diámetro 2 por N2 sobre 60, que es igual a constante. Y esto, ténganlo presente como una cuestión de simple deducción, porque nuestras velocidades tangenciales deben ser iguales en la circunferencia primitiva, en el punto de contacto. Definen que es una transmisión del movimiento circular coherente para que no haya, supongamos, ¿por qué lo digo coherente? Porque supongamos que una de las ruedas tenga mayor velocidad que otra. Planteémonos como una hipótesis para ver si esto es real. Si una rueda tiene más velocidad que otra, definitivamente arrancaría el diente de la otra porque la otra iría más lenta, o viceversa. Debe ser un movimiento armónico, que esta velocidad tangencial sea constante e igual para ambas ruedas, ¿sí? Cálculo de resistencia del diente. Acá fórmulas deducidas analíticamente, principio de cálculo. Entonces, yo conozco la potencia, sabemos por lo que hemos visto que el momento torsor es P por R, 71.620 N sobre N. ¿Sí? Hablemos de que esta P1 es a P2. Yo voy a ir teniendo los pasos de P1 a esta. De acá se va a transmitir esta P2. Y desde acá voy a llevar la P2 en función de que la transmitió esto. Entonces voy a definir que la potencia, la P a transmitir, la fuerza, va a ser 71.620 N sobre N sobre el radio, que es lo que les decía anteriormente cuando vimos
la rueda de fricción. La potencia en caballo-vapor y N el número de revoluciones por minuto. Fíjense en estos gráficos también en el punto de contacto. Acá pasa en lo que es nuestra circunferencia primitiva, es donde se ejecuta el contacto en la circunferencia primitiva de ambas ruedas, es el punto de contacto y donde se ejecuta la presión de una y otra. ¿Sí? Conocí el momento de rotación, o sea, yo cómo calculo la resistencia. Conozco la potencia o conozco el momento de rotación, sabiendo el momento y el radio saco la fuerza. Si sé el momento torsor, esta carga actúa en un solo par de dientes que está en contacto. Lo que no pasa, a menos que sea una rueda de muy pocos dientes, esto hace que los cálculos sean más seguros, porque si yo digo, estoy evaluando que una sola rueda, un solo diente está en contacto, y suele haber más de uno, lo que estoy haciendo es, si calculo para uno, lo calculo como más seguro. Entonces la carga actuante en el diente es la Pn, que va a ser P sobre el coseno de alfa. ¿Sí? Voy a definir esta Pn, que es la que transmite. Desde esta carga P, la Pn es la que transmitimos, P sobre el coseno, y PR igual a P por el seno de alfa. Este es el alfa, el valor del ángulo. ¿Sí? Desde acá hasta acá. ¿Sí? Ese es mi valor de ángulo. Los ángulos vienen normalizados. Estos ángulos alfa es 15 grados. El Brown and Sharp es la norma. Y los que son los los que son como achatados, como limados, viene a ser achicados, ¿sí? En su cabeza. Entonces estos tienen un ángulo de 20 grados a 22,30. El PN o la fuerza esta normal, vamos a estar hablando de P sobre 0,94, o que es 1,06 de P, lo que se puede tomar aproximadamente P. Se supone repartir en toda la longitud del diente. Recordemos que la longitud del diente es todo el ancho de la rueda, ¿sí? Y considero la situación más desfavorable, que hay un solo par de dientes en contacto, ya que en la realidad hay dos o tres, y sería prudente entonces, sean las tres hipótesis de cálculo que vamos a ver a continuación. Voy a la hipótesis primera. No sé cómo estamos con la hora.